Hola chicos, ¿cómo están? Aquí con un nuevo video con la historia de Puppets. Que no solo han jugado con este juego. La música espero que no les dé miedo. Caos, capítulo 1. La historia de Puppet aún no está completa. Así que la historia cambiará con el paso de los nuevos vídeos. La historia comienza de esta manera. Un invitado llega a la casa de Emo, quien había organizado una fiesta. El invitado de la fiesta, al llegar, nota algo raro. Se da cuenta que en todos los alrededores de la casa, la historia de Puppet aún no está completa. Sin embargo, nadie responde a la puerta. El invitado está empezando a tener un presentimiento malo de que algo ocurrirá. El invitado entra a la casa y empieza a investigar. Como puede ver, no hay decoraciones, ni pista de baile, ni siquiera comida. El invitado piensa que Emo se tardó en hacer la fiesta. El invitado sigue investigando, y ve que casi todas las puertas están cerradas, lo cual se necesitará hacer uso de la llave correspondiente. De repente se da cuenta que Emo se había vuelto agresivo, con un ojo rojo brillando, y también con un bate. El invitado se da cuenta que tiene que salir, pero la puerta había sido bloqueada. Entonces el invitado empieza a agarrar todos los objetos que encontraba. Con el pasar de los minutos, más y más puertas estaban siendo desbloqueadas, a la vez de que el invitado se preparaba para lo peor. Tras algunos minutos, la puerta había sido desbloqueada. El invitado, sin pensarlo dos veces, sale de la casa para irse de ahí. Cuando el invitado salió de la casa, vio a un grupo de policías armados, los cuales le decían, manos arriba. Acuéstate en el piso, ahora. El invitado no comprendía lo que sucedía, así que obedeció a las órdenes de los oficiales. Entonces ellos llevaron al invitado a la cárcel, ya que posiblemente pensaron que había ocurrido un robo. Prisión capítulo 2, chicos. Tras los sucesos del capítulo 1, el invitado es arrestado y enjaulado en una celda. El invitado, a quien llamaremos sujeto I, está confundido y quiere salirse de la prisión. Entonces él se da cuenta de que había una salida secreta en la celda en la que se encontraba, y sale de ahí. Entonces, tras llegar a la cafetería de la prisión, tendrá que evitar ser descubierto por uno de los guardias que se encontraban ahí. El sujeto I primeramente explora en su alrededor. Él ve que hay llaves que dan entrada a algunas partes de la prisión, y que si las usaba correctamente, tal vez le darían acceso a más zonas. Entonces él empezó a seguir su estrategia. Mientras que el guardia daba vueltas por el lugar, el sujeto I agarraba herramientas y objetos que lo ayudarían a salir de la prisión. Primero empezó con llaves comunes. Luego empezó a agarrar la llave inglesa para desactivar algunos láseres que le impedían el acceso a otras zonas del lugar, y también utilizó una tarjeta de seguridad para poder tener acceso a toda la prisión. El guardia, cada vez sentía que alguien estaba suelto. El invitado durante este recorrido, tuvo que ser muy silencioso y sigiloso, para así no ser atrapado por el guardia que se encontraba por ahí. También, tuvo que tener cuidado con los láseres de la prisión, ya que podían ocurrir dos escenarios. El primer escenario es que activaban la alarma de la prisión, y que avisarían a los policías del turno noche, que había un preso que se había salido de su celda. O también estaba el escenario 2, que los láseres podían penetrar objetos sólidos, y si el sujeto I no tenía cuidado, él podía morir debido a esto. Cuando el sujeto I abrió la puerta principal de la prisión, el guardia vio que había un preso que se había salido de su celda. Entonces, activó la alarma de la prisión, lo cual avisó a los demás policías que alguien se había escapado. Mientras esto sucedía, el sujeto I corrió lo más rápido que pudo, para así evitar ser atrapado por los policías, quienes ahora estaban en una persecución con el sujeto I. Vamos a pasar Forest capítulo 3. Los policías siguieron al sujeto I durante todo el recorrido. El sujeto I se sentía cada vez más agotado y cansado, pero tenía que seguir corriendo porque si paraba de correr, lo llevarían nuevamente a la prisión, pero esta vez, lo llevarían a una prisión más segura, y aún más difícil de escapar. Entonces, el sujeto I se dio cuenta de una posible salida de los policías. Entró por un camino alterno, que lo llevó al bosque. Al llegar ahí, los policías se bajaron de sus coches para buscarlo en los árboles. Él tendría que salirse rápido del lugar, ya que si no lo hacía, lo atraparían.
objetos útiles para el sujeto y también habían generadores de energía, los cuales podían activar y desactivar funciones las cuales esas máquinas realizaban. El sujeto Y pensó que el campamento sería un lugar seguro para poder esconderse. Pero de repente, otro muñeco, quien era parecido a Emo, apareció de la nada, y este muñeco también tenía un ojo rojo. El sujeto Y se vio en la obligación de irse del lugar una vez más. Así que, como en las dos últimas localizaciones en las que se encontró, tuvo que utilizar las herramientas y objetos que él encontraba, para así, hacer progreso en el campamento. Con el pasar de los minutos, los policías se acercaban aún más al sujeto Y, al igual que el muñeco con el ojo rojo. El sujeto Y tuvo que ser aún más ágil y rápido. Entonces logró desbloquear la salida, y él pudo librarse de aquel muñeco malvado quien quería atraparlo, y también pudo librarse una vez más de los policías. Al fin el sujeto Y podía descansar, pero de repente, vio a un personaje, quien tenía un ojo perdido, y lo había cosido con un botón para que así no se le pudiera salir el algodón. También, pudo ver que él estaba inconsciente. El sujeto Y le dio curiosidad a aquello, así que se acercó, y quiso despertar al muñeco que se encontraba inconsciente. Me ha movido la música. El sujeto Y empezó a llamarle al muñeco quien estaba dormido. Entonces, tras algunos momentos, el muñeco despertó de su inconsciencia, y no sabía de lo que había pasado, ni de dónde se encontraba. Entonces el sujeto Y quiso ayudar al muñeco al quien él había encontrado. Primeramente empezó con sus datos personales, pero el muñeco no sabía quién era, ni por qué estaba ahí. El sujeto Y supuso que el muñeco se había dado un golpe fuerte en la cabeza contra el tronco, lo cual posiblemente le hizo marear y distorsionar algunos recuerdos del muñeco. Después, el sujeto Y le preguntó al muñeco cómo es que había llegado a aquel lugar, y el muñeco respondió simplemente un no sé. Entonces el sujeto Y le dijo al muñeco que lo acompañara para así poder recordar algunos sucesos ocurridos, y también sobre su pasado. Entonces tras recorrer el bosque, llegaron a un puerto, donde se encontraba una lancha. Pero la lancha estaba apagada y necesitaba de gasolina y algunos engranajes, al igual que una llave para poder liberar la lancha. Entonces el sujeto Y buscó aquellas herramientas para poder activar la lancha. Mientras esto sucedía, el muñeco empezó a recordar, ya que el lugar se le hacía familiar, y estaba empezando a saber cómo es que llegó al bosque. El sujeto Y, después de encontrar las herramientas necesarias para activar la lancha, le dijo al muñeco que se subiera a la lancha para buscar algunas otras localizaciones, al igual de poder alejarse de la policía que desde algunas horas lo perseguía. Cuando él y el muñeco se subieron, activaron la lancha, y se largaron de aquel lugar. Mientras que el sujeto Y manejaba la lancha, el muñeco empezó a recordar su pasado. El flashback que tuvo fue en donde se encontraban algunos científicos, y también él, pero él estaba echado en una cama. Entonces uno de los científicos le dijo al muñeco que es su experimento más reciente. El muñeco empezó a gritar desesperadamente para que no le hicieran nada, pero no le hicieron caso. Entonces el sujeto Y le dijo al muñeco qué es lo que había pasado, y el muñeco le dijo que había recordado parte de su pasado, al igual que algunos de sus datos personales. El muñeco dijo que se llamaba Teddy, y que él estaba en un experimento con algunos científicos. Vas a pasar. Seguramente esa fue la causa de... Este chico espera salir un anuncio. El sujeto Y le dijo que se calmara porque ya estaban llegando a la costa. Viva y día. La por ahí. Capítulo 5. Cuando llegaron a la costa, Teddy y el sujeto Y empezaron a tener que buscar y investigar porque los científicos le hicieron eso a Teddy. Teddy dijo que sería buena idea de buscar en la librería, ya que había documentos y periódicos de todos los días, y también de todos los años. El sujeto Y aceptó la idea de buscar en la librería, y para poder llegar a aquel lugar, decidieron tomar un taxi abandonado que se encontraba por esa zona. Cuando llegaron a la librería de la ciudad, Teddy empezó a tener un mal presentimiento del lugar. Entonces ambos empezaron a buscar en todas partes información que los ayudara a poder encontrar a los responsables, al igual de poder resolver la incógnita del por qué los científicos le hicieron aquella atrocidad a Teddy.
De repente, otro muñeco apareció, sin embargo este muñeco estaba dispuesto a matar a Teddy y al sujeto y ambos tuvieron que tener cuidado a la hora de buscar información que los ayude a poder resolver ambas incógnitas, a la vez de que paraban y escapan del muñeco amarillo, quien se había vuelto agresivo. Después de tanto buscar y escapar del muñeco, lograron encontrar un archivo en internet, que tenía información relacionada a los muñecos agresivos. El archivo decía que había ocurrido serios casos de ataques de los muñecos agresivos. El archivo también decía que solo una persona logró escapar de los ataques de los muñecos, un hombre con el nombre de Alfred M. Alfred se encuentra actualmente en condiciones médicas, ya que los ataques que él sufrió de los muñecos le hicieron mucho daño, lo cual lo lastimaron y lo debilitaron seriamente. Entonces Teddy y el sujeto y se les ocurre ir al hospital para poder encontrar a Alfred, ya que él tiene información sobre aquellos muñecos, de cómo son, cómo atacan, cuáles herramientas utilizan para poder atacar a las personas, entre otros puntos clave más. Después de aquello, Teddy y el sujeto y agarran todo lo necesario para poder sobrevivir, y se van de la librería para poder encontrar a Alfred M. Esta fue la historia de Puppet del Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. No sabemos cuál sería el capítulo 6, sería un hospital. Bueno, adiós, chicos. Como pueden ver, yo me están mandando notificaciones, así que bye.